tiempo presente. Señores, es uruguayo, llega desde París, donde hace 6 años que está. Es el licenciado en Historia y Ciencia Política con maestría en Cooperación Internacional en la Universidad de la Sorbona, en París. Es además coordinador del Departamento de Libertad de Prensa de la Asociación de Diarios y Editores de Noticias. Se llama Rodrigo Bonilla y le estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. 6 años, eres muy joven. ¿Qué te decidió por París, por Francia? Y bueno, fue en parte algo familiar. Mi familia siempre fue muy francófila. Tengo una hermana mayor que hizo sus estudios en Francia. Mi padre también hizo sus estudios en Francia. Y seguí una educación en el Liceo Francés, acá en Montevideo. Y cuando terminé, se dio la oportunidad con un par de compañeros de la misma generación de dar el salto y probar suerte allá. Y lo logramos, y me puse a estudiar allá, hice todos mis estudios universitarios allá. Y bueno, regresando a Uruguay todos los años, tratando de seguir de cerca lo que pasa acá. Y ahora ya trabajando allá, por suerte, así que... Sí, ¿qué ha pasado con tus otros 2 amigos? ¿Qué fue de la suerte de ellos? Uno está actualmente en París, también terminando sus estudios y buscando trabajo. ¿Qué estudia? Hizo una escuela de economía y negocios, y el otro está en Nueva York estudiando Derecho, así que todo el mundo sigue por ahora afuera. Y veremos qué depara la vida en el futuro. ¿Cómo se ve el mundo desde París hoy? El mundo desde París hoy, digamos que estos primeros meses han sido muy ricos en actualidad. Recuerdo pocos años en que se haya seguido tan de cerca la actualidad. Hay muchísimos temas que se siguen de cerca desde allá. Todo el tema de las revoluciones en el Medio Oriente han sido seguidas de muy cerca, en Francia, en Europa en general. No olvidemos que Francia es el país que tiene la comunidad musulmana más importante de toda Europa, y por lo tanto todos los sucesos que han ocurrido en Egipto, en Túnez, que están ocurriendo en Yemen, en Siria, han sido seguidos de muy cerca por los medios franceses. Y bueno, más recientemente el tema del exdirector general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, también ha sido un terremoto en la actualidad política francesa. Así que el mundo últimamente en Europa ha sido eso, han seguido muy de cerca eso, y también importante el tema de Grecia y la crisis económica de la cual no logra salir aún ese país, y que mucho miedo que se siga contagiando a países como Portugal, como España, y quizás después a otros países más importantes como Francia. ¿Y cómo cambia el europeo? ¿Cómo cambia en este caso el francés, verdad? Porque esas crisis en general han sido latinoamericanas. Hoy están instaladas nada menos que en Europa y en el corazón de Europa, si bien es cierto que los países más comprometidos vienen a ser los que tradicionalmente han estado en la periferia de Europa. ¿Qué sensación tiene el europeo? ¿Qué sensación tiene el francés? ¿Tiene sensación de inseguridad sobre su futuro, sobre su país, sobre lo que pueda ocurrir, sobre perder cosas que ha logrado tener y conseguir a través del tiempo? Y sí, mira, en ese punto podría remarcar 2 cosas. Primero, que hay un malestar, sobre todo en lo que vendría a ser los jóvenes europeos. En Grecia, obviamente, pero recientemente en España también, con el reciente movimiento. Indignados. Los indignados. Estamos hablando de sociedades donde los jóvenes viven un desempleo de entre 20 y 50%. Sí, extraordinario. Entre los jóvenes. Entonces sí hay un malestar y una inseguridad
sobre lo que va a pasar en el futuro, es decir, si van a poder conseguir trabajo, y como te decía, en Grecia, en España, en Portugal, pero también en Francia. En Francia ya van años de que los jóvenes viven en un estado de precariedad alarmante, y conozco gente que tiene 2, 3 diplomas, maestrías, y que sigue trabajando en McDonald's, sigue teniendo pequeños trabajos para irla llevando, y son gente que están trabajando en un doctorado. Claro. Entonces el mercado laboral no les ofrece nada, no los necesita, y entonces se crea una especie de malestar que, del punto de vista de la oferta política, de los partidos políticos, los jóvenes no se sienten representados y no sienten que ningún partido político realmente los represente, ¿no? Entonces eso vendría a ser un primer punto, esa especie de incertidumbre muy concentrada en los jóvenes. Y el segundo, quizás también, que se está cayendo un poco, es decir, la institución europea está realmente en crisis, es decir, cada vez más políticos proponen la salida de la Unión Europea. Ya se ha perdido bastante la fe en el sistema europeo, y porque aparece cada vez más como una especie de élite de tecnócratas muy alejada de las realidades de todos los días de los europeos. Entonces yo remarcaría esos 2 puntos en cuanto a lo que es ser hoy europeo. ¿Y hay dudas? ¿Han crecido las dudas en relación a si fue buena o no la decisión de la Unión Europea? Porque también tal vez la no existencia de la Unión Europea hoy hubiera por lo menos dejado a varios países fuera de una crisis de este volumen. Hay cada vez más voces que dicen que fue un error. Después hay que ver si esto va a durar y no es algo de la circunstancia, pasajero, por la crisis griega, por la crisis portuguesa, española. Pero de todo el espectro político, por lo que yo sé de Francia, del lado gente de izquierda, gente de derecha, se llama una salida del euro, porque los precios son carísimos, la calidad de vida es muy cara, y en términos de posibilidades y de la pobreza, hay un cierto grado de pobreza que puede ser distinta de la de acá, pero es una pobreza digamos, es más espiritual, que sienten los jóvenes marginados o las familias marginadas, y que Europa no soluciona, y ya van 20 años que no soluciona, y lo único que se constata es que los precios siguen aumentando, y que la inseguridad sigue aumentando, la pobreza sigue aumentando. Así que sí hay una crisis en cuanto a la credibilidad, de la legitimidad de la Unión Europea. Sí. Rodrigo, ayer veía una película francesa en donde alguien decía: me voy a trabajar a Alemania. Y Alemania dice que le faltan trabajadores, es decir, con conocimiento, los quiere con conocimiento. Alemania se ha transformado, digamos, en un polo, en una salida para aquellos que de alguna manera quieren, digamos, tener un rol en la sociedad que en sus países no encuentran. Mira, sí, es curioso que me menciones esto. Yo no había escuchado nada al respecto hasta hace un mes que estuve en Alemania, y una colega me dijo, empezamos a hablar de todo lo que estaba pasando en España, en Grecia, y me dijo, acá están llegando cada vez más españoles, jóvenes españoles, buscando trabajo como locos, que ni hablan alemán, pero que están llegando acá a buscar trabajo, y hay una demanda de trabajo de parte del mercado laboral alemán que claramente se está transformando en un punto de atracción a todo el resto de Europa. Yo me acuerdo cuando llegué en 2005 a Europa, España era un lugar donde había que ir. Me decían, soy latinoamericano, anda a España. Entonces, claro, en Francia, anda a España. Anda a Barcelona, anda a Madrid, allá hay laburo, está lleno de latinoamericanos. Conforme pasó el tiempo, los que conocía que estaban allá empezaron a irse de España poco a poco, a empezar a decirme que el ambiente para los latinoamericanos estaba cada vez más complicado. Y bueno, ha sido una tendencia que ahora se está transformando en siendo Alemania la que está trayendo trabajo, atrayendo actividad, y no más España. Sí, además el gobierno alemán, tenemos entendido que además de
de procurar gente con conocimiento, con capacitación, se compromete a cambio dar horas para estudiar el idioma. Ahora, ¿por qué Alemania tiene esta realidad, despega de la crisis y los demás países tienen dificultades en hacerlo? Claro que el caso de Francia no es tan agudo como el de España o el de Portugal, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo diría que Alemania tiene una base industrial y un sistema educativo que les permiten de crecer de manera constante, y no sé los detalles, los números exactos, pero el crecimiento alemán es constante y comparado al resto del continente es lo más atractivo, es decir, es lo más dinámico. Sí, sí. No es China, no es India, no es Brasil, pero a nivel regional es lo que transmite más confianza, más durabilidad, más crecimiento con respecto a los otros países que reina la incertidumbre. Ni que hablar Grecia y España, pero en Francia también la incertidumbre existe. Entonces me parece que Alemania se destaca por una especie de constancia en su crecimiento y oferta de empleo, simplemente. Además, uno visita Berlín, por ejemplo, y ve una ciudad absolutamente, sospecho que en otros lugares se deben dar, pero hay lugares, hay ciudades en Alemania en las cuales uno observa un movimiento, una efervescencia, una dinámica muy especial, ¿no? Sí, sí, también estuve en Berlín, estuve fines de mayo y ya segunda vez que voy a Berlín y constato lo mismo, es decir, cuando yo llegué a Europa, Barcelona era el lugar donde había que ir, Barcelona era donde había trabajo, donde había dinamismo, donde había crecimiento. Ahora ya no me hace el caso, ahora es Berlín. Es Berlín donde está la movida, donde hay que ir a estudiar, donde hay trabajo, donde está el movimiento artístico. Sobre todo Berlín tiene un dinamismo artístico muy importante. Es decir, ahora, hoy en día, si uno quiere hacer cualquier tipo de arte en Europa, tiene que pasar por Berlín. Y aparte es una ciudad que está abierta al mundo, es decir, uno puede ir y vivir durante 2 años sin hablar una palabra de alemán. Mientras que uno se maneje en inglés con lo básico, la gente lo acoge sin ningún problema y uno se maneja muy bien. Entonces es una ciudad internacional que está trayendo mucha gente. Sí, sí, es una ciudad que me sorprendió, tremendamente abierta. Es decir, yo, con la psicología del alemán que de repente caractericé durante mucho tiempo, de una persona cerrada, indiferente, distante, por el contrario, además mucha gente joven. Muchísima gente joven, y a mí me pasó lo mismo. Llegué a Alemania con muchos prejuicios, con muchos clichés del alemán ordenado, pero indiferente, cerrado, que habla solo alemán. Para nada, es exactamente lo contrario. Es una ciudad súper joven. Y bueno, hay que decir que es Berlín y no es exactamente Alemania. Yo no conozco muy bien Alemania, el resto del país, pero Múnich, es algo, las otras grandes ciudades. Es algo muy particular a Berlín, me pareció. Los otros días también leía a Lenturen y decía que la única novedad ideológica que hay en Europa es la xenofobia, el rechazo al inmigrante. Y ahí explicaba una cantidad de cosas Lenturen y señalaba que los países en crisis en general intentan primero explicarse la crisis, pero fundamentalmente salir de ella, y que en las cosas que observan, por ejemplo, es el inmigrante que ocupa lugares de trabajo, y por el otro lado el inmigrante, sobre todo el árabe, que genera nuevas pautas de conducta que a veces son incompatibles con las que Occidente en general ha consagrado. Es muy fuerte el movimiento que en ese sentido existe, Rodrigo. Mira, yo creo que con respecto a Francia, yo creo que ahí está el problema, uno de los problemas más importantes que tiene Francia, que aparte va llevando desde los principios de años 90, que está este mismo problema de los inmigrantes y una especie de resurgimiento, de aumentación de la xenofobia en los países. Esto que pasa en Francia se puede ver en cierta medida también en Alemania, con la inmigración turca,
en España con la inmigración árabe y latinoamericana, y en Francia sobre todo con la inmigración de gente de países musulmanes, del Magreb, Marruecos, Túnez y Argelia.